Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. En la sola expresión de esta reunión, Cristo en nuestra familia refleja el deseo nuestro y pensamos que también el deseo del corazón del Señor, que Cristo, que Cristo forme parte de nuestra familia, que las familias del mundo entero descansen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es muy interesante en este sentido cuando señala en el libro de Salmos o Proverbios el hecho de decir que en vano se edifica la casa si no es Dios el que la guarda. En otro texto dice que en vano vela la guarda si no es Dios el que la guarda, el que la vigila. En otras palabras, es tan importante que nosotros en el día a día estemos tan conscientes de la importancia de tener una dependencia de Dios permanentemente. Recuerdo cuando era pequeño, nuestros padres nos exhortaban y nos decían, encomienda tu camino al Señor, encomienda al Señor todas las cosas de tu vida hoy. Y a veces ahí paraba, ahí detenía, era una expresión que seguramente era procedencia de nuestra cultura. Ahora el Señor quiere que vayamos más allá. El Señor quiere que no sea simplemente una expresión y un deseo. El Señor verdaderamente quiere que descansemos en Él, pero a la manera en que el Señor lo ha establecido. Y la manera en la que el Señor lo ha establecido es que nosotros guardemos su palabra, que nos mantengamos en su palabra permanentemente, que atesoremos su palabra, que su palabra esté permanentemente en nuestros pensamientos, que su palabra esté en nuestra boca, que su palabra esté en nuestra vista, que su palabra esté permanentemente en nuestros oídos. Cuando nosotros hagamos lo necesario para que esto ocurra, déjeme decirle que cosas extraordinarias empiezan a ocurrir en la vida de las personas. Sus vidas son transformadas, sus almas son transformadas, las familias son transformadas. Quisiera poder transmitirles este hecho. La palabra del Señor dice que demos testimonio de las obras y de las cosas que Dios hace en nuestra vida. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue inaugurada, formada, estructurada, fue a través de personas que dieron testimonio de sus encuentros con nuestro Señor Jesucristo, los encuentros personales, y esas reuniones eran motivo para hablar entre ellos y para hablar de las maravillas que Cristo había hecho en sus vidas, que Dios había hecho en sus vidas. Es tan importante porque esto transforma la vida de los individuos, transforma la vida de las familias, transforma la vida de una sociedad, transforma la vida de una nación. Cuando una nación no descansa en la palabra de Dios, cuando una nación no descansa en el temor a Dios, es una nación que difícilmente puede ser bendecida. Y subrayo esto, una nación, y esto incluye obviamente que el conjunto de la sociedad que conforma esa nación. Cuando una nación no descansa en la palabra de Dios, difícilmente obtiene la bendición de Dios. Esto no quiere decir que no tenga la misericordia de Dios. Estoy hablando de la bendición que va implícita
en el favor de Dios, cuando se le honra, cuando se le respeta, cuando se le guarda, cuando hay un deseo en nuestro corazón de que verdaderamente nosotros lo invitemos a nuestro corazón de manera permanente y mantener una relación con Él. Ese es el deseo de Dios desde el momento en que hizo la humanidad. Él quería tener una relación personal con nosotros. La Biblia lo manifiesta a través de Adán, a través de Eva. Dice que el Señor hablaba con ellos permanentemente, hasta que un día ocurrieron una serie de circunstancias en el paraíso y el hombre se alejó de Dios. No Dios se alejó del hombre, el hombre se alejó de Dios. Hoy es un buen tiempo para detenernos, para reflexionar, para meditar. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? De esto lo abordamos de manera así muy general el jueves pasado, a través del libro de Ruth. Y quisiera llevarlos hoy, no quisiera darle la vuelta a la página y pasar otra enseñanza. Creo que lo que transmite el libro de Ruth es muy importante, como toda la Biblia. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Le damos gracias al Señor por su infinita misericordia. Le damos gracias al Señor por su gracia inmerecida, a través de la cual nos ha alcanzado, a través de la cual el Señor desea mostrarnos las cosas gloriosas que tiene para nosotros. Oramos para que la palabra del Señor obre en nuestras vidas y nos muestre estas cosas en el plan perfecto de Dios. Le damos gracias porque Dios marcó un punto de inflexión a través del cual esto puede ocurrir en nuestras vidas. Dios envió a su Hijo, llamado Jesucristo, a habitar entre nosotros como hombre. Nuestro Señor Jesucristo vino y habitó entre nosotros como hombre. La Escritura dice en el libro de Filipenses que se despojó de sí mismo, no escatimó ser igual a Dios, sino que despojándose de su gloria, de su divinidad, se hizo hombre y habitó entre nosotros. No perdió su esencia divina, pero es como si él hubiera hecho una pausa para venir y habitar entre nosotros, cumpliendo un propósito que va más allá incluso de nuestros pensamientos, de ese externado que yo mismo no lo entendía en un tiempo que data más o menos del año 2000 y mi esposa con frecuencia me insistía y me hablaba de pasajes de la Biblia y de repente percibo que ella se desesperaba conmigo a tal punto en el cual ella me decía: oye, tú eres un hombre que pienso que eres un hombre preparado, eres un hombre que le gusta leer, eres un hombre que le gusta estar al pendiente de muchas cosas. ¿Por qué no quieres leer la Biblia? ¿Por qué no crees en lo que dice la Biblia? Y recuerdo esa expresión que decía: me pides demasiado, me pides demasiado. Y a veces reflexiono en esta expresión y medito en ella, pensando que esta misma expresión ocurre cuando tengo la oportunidad, cuando Dios me da la oportunidad de hablarles a otras personas, particularmente a muchos pacientes, sobre Dios, sobre su Hijo, sobre sus promesas, sobre su propósito, sobre la esperanza bendita de vida eterna. Y aunque no me lo expresan, pienso que ellos pueden estar pensando: me pides demasiado.
A mi esposa le decía, me pides demasiado porque no puedo discernir un Dios en el que no puedo palparlo, no puedo tocarlo, no puedo escucharlo. Pero esto ocurre cuando no conocemos a Dios, cuando empiezas a conocer a Dios, cuando empiezas a conocer la palabra de Dios, por supuesto que empiezas a ser sensible espiritualmente a la presencia y a la palabra de Dios. Dios te sorprende porque empiezas a tener sueños en relación a Él, a sus experiencias, y empieza un caminar, empieza un proceso que Dios quiere, y que ese proceso, ese caminar vaya en aumento cada día. A mi esposa le decía, me pides demasiado, no puedo creer en ese Dios, que no puedo palpar, no puedo tocar, no puedo escuchar. Lo sentía yo tan distante, y quizás ese sea un sentimiento muy parecido para ustedes. Después decía, luego me dices que ese Dios se convirtió en hombre. No me cuesta trabajo. Puedo entenderlo a través de los libros de historia, particularmente a través de los libros griegos, de los cuales ahora entiendo que hay incluso una correlación contra algunas referencias que se dan en la Biblia, en donde habla de gigantes, en donde habla de ángeles que trastocaron la voluntad de Dios, de ángeles que se involucraron con las mujeres de la tierra y que hubo lo que se llamaba, entre comillas, semidioses porque no eran dioses. Y bajo ese contexto yo le decía a mi esposa, bueno, puedo entender que así fue enviado el Hijo de Dios, que me dices que se llama Jesucristo, pero luego me dices que se murió. Bueno, he hablado con ustedes de esto algunas veces. Puedo entenderlo porque a lo largo de la historia hay lo que llamamos mártires, gentes que por alguna razón se apoderan de un pensamiento, de una idea y la siguen y la persiguen, incluso hasta el hecho de perder su vida física. Reflexiono en ello porque muchas veces pierden su vida sin creer en Dios. Oramos para que el alma de esas personas esté delante de la presencia de Dios y hayan alcanzado la esperanza de vida eterna. Le decía a mi esposa, y luego me dices que ese Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Me pides demasiado. Pero esta reflexión, este pensamiento no es solo mío, es común a todos nosotros. Nos cuesta trabajo entender, nos cuesta trabajo comprender. Y particularmente porque no conocemos la palabra de Dios, no conocemos el instructivo, no conocemos las instrucciones del libro, del manual de la vida. Y hay una invitación permanente de Dios para que lo hagamos. Para nosotros, cuando lo entendemos, quisiéramos hacerles partícipes de la importancia que tiene acercarse a Dios a través de su palabra. No solamente de cosas que escucho, de historias que escucho, de testimonios que escucho que son importantes. Durante el fin de semana el Señor me recordaba acerca de un milagro creativo que muchos de ustedes conocen y que ocurrió en la vida de mi esposa y que fue a través de una manifestación creativa en la cual creo que les he compartido a muchos de ustedes. En la boca de mi esposa aparecieron algunas piezas de oro que hasta la fecha todavía las tiene. Para mí eso fue un shock. Para personas cercanas, para amigos cercanos, me llegaron a expresar. ¿Y eso a mí qué? Eso a mí no me dice nada. Nada, absolutamente. Dios usa cosas distintas para cada uno de nosotros. Particularmente para mí eso condicionó un cambio en mi vida, un antes y un después, de ser un ignorante de la palabra de Dios, a ser un hombre que anhela conocer a Dios. Y para conocer a Dios, no tengo la menor duda de que esto es a través de la palabra del Señor. No viene a través de programas, no necesariamente viene
a través de documentales de YouTube, no necesariamente viene a través de películas, no necesariamente viene a través de lo que me platiquen, viene a través de conocer personalmente la palabra de Dios, de reflexionar en la palabra de Dios, de atesorar la palabra de Dios. Y ese es nuestro mensaje para ustedes. No se conforme con lo que incluso escucha aquí, en lo cual el Señor me permite ser un expositor o un transmisor de lo que el Señor ya dijo. Vaya a la Escritura, lea la Escritura, compruébela por usted mismo. Grandes bendiciones vendrán a su vida en la medida que ustedes lo hagan. Le pedimos al Señor que permita que su Espíritu tome el control de esta reunión, tome el control de nuestra mente, de ustedes y de la mía. Que tome el control de mi voz, de las palabras que yo expreso, y que el Señor me permita que simplemente estén apegadas a su palabra. Le damos gracias al Señor y permítame llevarlos a la proclamación del día de hoy, que está precisamente o descansa en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Está ajustada la proclamación y la proclamación dice: hoy proclamo, ¿puede usted decir hoy proclamo que Jehová es mi Dios, que el Señor es mi Dios? Esto es tan importante. Hoy proclamo, ahí donde está usted, aquí o en su casa, dígalo en voz alta: hoy proclamo, hoy declaro que Jehová es mi Dios y que pertenezco a su pueblo. Donde Él me guíe, a donde Él me lleve, yo iré. En su voluntad voy a permanecer. Su gracia ha transformado mi vida. Su gracia transforma nuestra historia. Porque nuestra historia es una sin Dios y otra con Dios. Son dos historias completamente diferentes, antagónicas, distintas, con distintas promesas. Dios transforma nuestra historia. Y no solo la transforma, nos ha dado una nueva identidad. Una nueva identidad con la cual ahora Él cumple su propósito perfecto en la vida de cada uno de nosotros. Su propósito perfecto, no el mío, no el de ustedes, no el de los anhelos de su corazón, el propósito perfecto de Dios. Y el pueblo dice: amén. Uno puede reflexionar tanto sobre esta declaración, pero refleja el deseo del corazón de Dios, que todos vengan al entendimiento, que todos podamos estar ahí. La semana pasada abrimos con una pregunta que decía: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Cuando dices mi Dios, ¿a qué te estás refiriendo? Aún en una familia, varios integrantes pueden tener distintos procesos conceptuales de quién es Dios, pero solo hay un Dios. Lo describe la palabra del Señor. Mi Dios es soberano. Mi Dios es omnipotente. Mi Dios es omnipresente. Mi Dios es omnisciente. Mi Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Mi Dios es el cuya palabra dice que el firmamento anuncia las obras de sus manos. Mi Dios es misericordioso. Mi Dios ha derramado su gracia. Mi Dios es fiel. Mi Dios no cambia. Mi Dios permanece. Ese es el Dios que debiera unirnos. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra de redención, la obra de justificación que hizo sobre nosotros. Y al decir quién es tu Dios, fuimos al capítulo 1 del libro de Ruth. Ahora,
hay cosas en las cuales yo he estado reflexionando y les pido que sean pacientes. Quizás el tiempo juegue un papel importante para nosotros, pero les pido que sean pacientes. Al estar reflexionando sobre este libro de Ruth, habla de que Ruth era una mujer que pertenecía a una tribu, a un clan llamado los Moabitas, a un pueblo llamado los Moabitas. ¿Y de dónde venían los Moabitas o los amonitas? Que están muy emparentados. Permítame decirles brevemente que un día Dios le habló a un hombre llamado Abraham, el cual estaba en la tierra de Ur de los Caldeos y que geográficamente para nosotros está en las regiones de Irak. Creo que todos hemos escuchado sobre Irak. Más recientemente sobre la guerra del Golfo Pérsico y una serie de situaciones que acontecieron. En fin, un pueblo que ha sufrido verdaderamente. Y Dios le habló a un hombre que vivía allí, en un pueblo llamado Ur de los Caldeos, y se le presentó y le dijo: deja tu tierra, tu casa y tu parentela, y ve a la tierra que yo te voy a dar, una tierra de la cual fluye leche y miel, y te voy a dar una gran descendencia. Había una exhortación, y Abraham creyó, simplemente obedeció y lo hizo. No se habla más, no se habla de que tuvieran un conocimiento acerca de quién era Dios. Recuerde que para este tiempo ya había transcurrido el proceso de que Adán y Eva habían sido expulsados del paraíso. Ya había venido el proceso sobre los hijos de Adán y Eva, de Caín, de Abel, de Set. Y es probable que hubiera una historia, porque de ahí viene Abraham. No recuerdo si era nieto de Noé, ¿tú no recuerdas? Entonces había una historia que se había diluido en el paso del tiempo, y un día Dios le habla a Abraham y le dice: deja todo y ve. Y Abraham sale de esa tierra creyendo en la promesa que le había dado ese Dios. Y salió con su esposa, salió con ganado, salió con sirvientes, salió con un sobrino suyo llamado Lot, el cual tiene una relevancia también histórica. Con el paso del tiempo, Lot y Abraham se separan. Lot toma una tierra que luego va a ser la tierra de Sodoma y Gomorra, y Abraham toma una tierra contraria. Un día Dios, viendo la maldad que había en la tierra de Sodoma y Gomorra, le confió a Abraham que iba a destruir esa tierra. Pero antes de destruirla, Abraham intercedió, pidiéndole al Señor que si había justos en esa tierra, que no fueran castigados de la misma manera que los demás. Creo que para muchos de ustedes, por lo menos lejanamente, hay cierta comprensión de lo que significa Sodoma y Gomorra. Dios envía ángeles para sacar a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Nadie más salió. Hay una historia también en la que Dios da instrucciones de que no volteen hacia atrás. No volteen hacia atrás por ningún motivo, sino que sigan su camino. Y la esposa de Lot en un momento determinado volteó y se convirtió en una estatua de sal, así lo dice la Escritura. Ahora, uno puede reflexionar sobre cada uno de estos escenarios, no quisiera detenerme. Finalmente, Lot y sus 2 hijas se refugian hacia las montañas. En el paso de los días, estas mujeres piensan que quizás nunca se van a casar, quizás nunca van a tener hijos. Y lo que ocurre en la descripción de la palabra del Señor es que ocurre un incesto. Las hijas tienen hijos del padre. La Escritura dice que le dieron de beber
y después cada una de las hijas se intimó con Lot. Ahora, ¿por qué señalo esto? Porque los dos hijos que tuvieron estas hijas precisamente son uno de ellos el que va a dar origen a lo que se conoce como los moabitas y el otro a los amalecitas o los amonitas. Están emparentadas. Bueno, de ahí viene Ruth. Por eso el libro empieza diciendo Ruth la moabita. No era israelita, no era judía, era completamente distinta. Venía de un punto distinto. Y esto me ha llevado a estar reflexionando en esto estos días. No pertenecía al pueblo de Israel, pero la bendición llegó a ella. La bendición llegó a ella de una manera verdaderamente increíble, si tengo que usar un término, verdaderamente increíble. Ahora, déjenme decirles además que estas tribus, los moabitas y los amonitas, tenían sus propios dioses. Uno de ellos era Moloch y el otro era Kemosh. Y los pueblos les ofrecían sacrificios a estos dioses, tal y como el pueblo al cual nosotros pertenecemos, porque decimos que venimos de los aztecas y de los mayas, tal y como estos pueblos ofrecían sacrificios a dioses. De la misma manera ocurría en estas tribus. De la misma manera se ofrecían sacrificios por alguna razón, para que la tierra fuera fértil, para que hubiera una buena cosecha, para que fueran victoriosos en la guerra, para varias cosas. Pero esto iba en contra de la naturaleza y de la voluntad de Dios. Dios había establecido que por ningún motivo toleraría el derramamiento de sangre, mucho menos sangre del inocente. Bueno, de ahí viene Ruth. Seguramente creció en ese ambiente. Seguramente sabía quiénes eran estos ídolos que no eran dioses. Seguramente participó en sacrificios hacia este Dios en los tiempos correspondientes. Se conocían como el Dios de la guerra para que les diera la posibilidad de triunfar sobre sus enemigos. Dios lo llama con un término específico, se llaman abominaciones. Se llaman abominaciones. Y estas abominaciones entraron en Israel en varias ocasiones, en una de ellas durante el reinado de Salomón, el cual tuvo 700 esposas, 300 concubinas, y Salomón terminó adorando e involucrándose en la idolatría, en la adoración a otros dioses que no eran propiamente el Dios eterno. Bueno, de ahí viene Ruth. Reflexiono en esto. Una familia salida de Belén, conformada por Elimelech, por Noemí y sus dos hijos, Malón y Keilión se llamaban, pasando Belén por un tiempo de hambruna, por un tiempo de necesidad. Se fueron de ahí buscando la posibilidad de encontrar otras tierras que pudieran ser su sustento. También esto es motivo de toda una reflexión. No quiero detenerme para no perder la objetividad. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran permanecido? Pero finalmente llegan a esta tierra, llegan a la tierra de los moabitas y llegaron seguramente para trabajar las tierras de los moabitas, para ser esclavos de los moabitas. Y en el proceso los hijos conocen dos señoritas, se enamoran de ellas y se casan con ellas.
Ya que hay un punto importante, porque Dios había dicho que no era conveniente que los hijos de Israel se involucraran con las mujeres de otras tribus, porque pensaban distinto, porque podían ser arrastrados en su manera de pensar. Y hoy para nosotros esto sigue tan vigente. La Biblia dice que procures no hacer yugo desigual, y eso tiene que ver con la manera en que tú conoces a Dios y la manera en que otras personas no conocen a Dios. Esto necesariamente va a crear una diferencia que no podemos percibir en el momento en el que lo estamos viviendo. Bueno, estos dos muchachos conocen a dos señoritas, a Ruth y Orfa, y se casan con ellas. A lo largo del tiempo mueren estos dos muchachos. Estas mujeres quedan viudas. Y ahí se desarrolla precisamente el libro de Ruth. Cuando sus hijos mueren, el esposo murió, los hijos murieron, y ahora Noemí se encuentra sola en una tierra que no es su tierra, que es una tierra extraña, que es una tierra ajena, con distintas costumbres, una cultura distinta, y tiene noticias de que el lugar de donde salió en Belén, las cosas han cambiado y están mejor, y decide regresar. Y como decide regresar, entonces les dice a sus nueras que pues regresen con sus familias, que ella no tiene nada que ofrecerles. Y es aquí donde vienen una serie de expresiones que compartimos el jueves pasado. Orfa decide regresar. El nombre de Orfa bíblicamente quiere decir la que regresa, la que da la espalda, la que vuelve nuevamente. Y Ruth permanece. Y entonces aquí hay un punto. Cuando ellas estuvieron casadas, cuando se integraron a la familia de Noemí y su esposo y sus hijos, seguramente fueron testigos del escuchar que ellos hablaban de un Dios que no demandaba sacrificios de sangre, de un Dios que no demandaba sacrificios humanos, de un Dios que no pedía que sacrificaran a sus hijos, de un Dios que había hecho maravillas y milagros, de un Dios que los había sacado de la esclavitud, de un Dios que había abierto el mar rojo, que los había hecho cruzar por el desierto y que sus vestidos no se desgastaban, sus sandalias no se desgastaban y que les alimentaba todos los días y que salía agua de las peñas. Milagro tras milagro tras milagro. Seguramente esto impactó la vida de estas dos mujeres. De Orfa nunca más se señala nada en la Biblia, pero de Ruth llega un punto en el que en un momento determinado le dice a Noemí: no te dejaré, no te dejaré. A donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Dios quiere llevarnos a todos a ese mismo punto. Recuerde que esta expresión es la misma que ocurre cuando nuestro Señor Jesucristo está dando una palabra y la gente se empieza a ir. Y nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: ¿acaso ustedes también quieren irse? ¿Acaso ustedes también quieren irse? Sería incomprensible saber por qué personas que han nacido en la fe cristiana, personas que han sido instruidas en la palabra de Dios, deciden abandonar la palabra de Dios, deciden abandonar los caminos de Dios. Y aquí está Pedro diciéndole al Señor: Señor, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría ahora? Porque ahora sé que solamente tú tienes palabras de vida. Y aquí está esta mujer mucho tiempo antes, y seguramente pensando lo mismo: ¿a dónde voy a ir ahora? ¿Cómo voy a regresar a las tradiciones de mi pueblo? ¿Cómo voy a regresar a adorar a un Dios que considero que no es Dios? Porque ahora conozco al Dios verdadero, al Dios de la gloria. No te dejaré, le dice a la suegra.
Y entonces parte con ella. Parte con ella. Y parte con ella porque ha conocido al verdadero Dios, al único Dios, al Dios de la misericordia, al Dios del poder, al Dios de las promesas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. De hecho, más adelante, Ruth 1:16, Ruth le dice, no me pidas que te deje. No me pidas que te deje, no me pidas que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que tú vayas, iré yo. A donde quiera que tú vivas, yo voy a vivir, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esta es la respuesta que Dios espera de nosotros también cuando empezamos a conocer su palabra. Esta es la conducta que Dios demanda de nosotros, que creamos, que apreciemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No importan las circunstancias. Y imagínense, aquí están estas dos mujeres completamente desamparadas, sin nadie que las mantenga, diciendo qué vamos a hacer. Noemí diciéndole, vamos a regresar a mi tierra. Quizás alguien se compadezca de nosotros y nos dé alimento. Ya no tengo yo hijos en los cuales depositar esta confianza. No tengo marido. Lo hemos perdido todo. ¿Te has sentido así? ¿Has sentido que has perdido todo, que no tienes nada? Pero Dios siempre está en control. Más allá de lo que puedes comprender o entender, y no puedes comprender o entenderlo en tu intelectualidad humana, en tu corazón humano, necesitas creer en la palabra de Dios. Necesitas que tu fe se vea magnificada, y la fe simplemente viene por escuchar la palabra de Dios. Tu fe no puede ser magnificada, tu fe no puede ser aumentada, tu fe no puede fortalecer el espíritu que mora en ti si no tienes la palabra de Dios. Buscar la protección del Señor. Noemí le dice a su nuera, Jehová te recompense, y regresan. Y luego hay toda una historia porque un familiar de Ruth, que está en una buena posición, tiene tierras, finalmente llega a formar un papel muy importante. El nombre de este hombre es Boz, que más adelante en la historia se casa con Ruth. Hasta aquí parece algo no relevante. Hasta aquí podemos decir que Boz también viene en descendencia de una mujer que en la Biblia se conoce como Rahab, la ramera, que vivía en la ciudad de Jericó, una ciudad que fue destruida, sus murallas fueron derrumbadas. Josué juega un papel importante en la historia en esto, y Rahab también juega un papel importante. Rahab dijo, el Dios de ustedes, que está arriba en los cielos, es Dios, y que está en la tierra, es Dios. Y esta mujer, que tampoco era judía, que tampoco era israelita, viene a ser la madre de este hombre llamado Boz. Me llama la atención que ahora tenemos dos mujeres. No son judías, no son israelitas. Y eso contesta algunas de mis preguntas que no las voy a externar en este momento con ustedes. Habla de la misericordia de Dios. Habla de que la misericordia de Dios es absolutamente para todos. Dios no ha desechado a nadie. ¿Acaso yo quiero la muerte del impío? ¿Acaso yo quiero la muerte del que no entiende? ¿Acaso yo quiero la muerte del que no quiere acercarse a mí? Dice el Señor. Y la respuesta es inherente. Dice no, no, no. Ruth y Rahab, por líneas diferentes, vienen a ser las bisabuelas
del rey David. Y del rey David va a venir el linaje de donde viene nuestro Señor Jesucristo, de donde viene el Mesías. ¡Wow! ¡Wow! No tengo la capacidad, pero esto hace la explosión en mi cabeza de tan maravillosa historia que habla de la misericordia y de la gracia de Dios para todos nosotros. Un Dios que quiere darse a conocer al mundo, un Dios que no excluye independientemente de lo que el mundo pueda concebir como religión o a lo que quiera aferrarse. Dios desea que todo el mundo lo conozca como el Dios soberano. No es un Dios excluyente, es un Dios que trata de atraernos. Y para ello se reveló a nosotros a través del Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Noemí regresa con Ruth y hay toda una historia hasta que finalmente Booz toma por esposa a Ruth y la redime. Y esto tiene que ver con lo que más tarde nuestro Señor Jesucristo haría con nosotros. Nos redimió, nos justificó, nos compró con su sangre preciosa. Eso es lo hermoso de la historia. Los invito a leer el libro de Ruth. Son 4 capítulos. No son muy largos. En una tarde de unos 30 a 40 minutos, dependiendo qué tanto lea usted y tanto reflexione, puede leerlos. La historia habla de la gracia de Dios sobre los gentiles. La historia habla de la gracia de Dios sobre los que no necesariamente son israelitas y judíos. Eso es lo maravilloso de esta historia. Eso es lo maravilloso de los antecedentes que el Señor describe. El Señor no desecha absolutamente a nadie. No excluye las promesas de Dios que va dando a cada pueblo, particularmente al pueblo judío. Pero vamos mucho más allá. Va mucho más allá. Habla de que cuando Dios nos permite conocerlo a través de su palabra, entonces yo puedo tener la confianza de que Dios me dice a mí que no me va a dejar, que no me va a desamparar, que siempre se va a mantener a mi lado y que yo puedo decir: Señor, tú eres mi Dios y yo soy parte de tu pueblo. Le pido al Señor que me haya dado la capacidad de poder transmitirles a ustedes una semblanza de esta historia. Oremos. Oremos precisamente con base a la instrucción del Señor. Señor, hoy venimos ante ti. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por recordarnos que tú no desechas a nadie. Gracias por recordarnos que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan a la luz del entendimiento. Gracias, Señor, porque tu misericordia sigue vigente para toda la humanidad en la tierra. Sabemos que hay un proceso porque muchos están ciegos, están sordos, están cautivos, Señor, y no tienen la capacidad de poder comprender y entender la verdad. Aunados a todos aquellos que sufren, a todos aquellos que lloran, a todos aquellos que se encuentran cautivos, presos, particularmente espiritualmente, presos por el espíritu de maldad. Padre, gracias porque tú eres un Dios que es para todos, para los que están enfermos, para los que están desamparados, para los que han perdido la esperanza, para los que tienen un corazón quebrantado.
para todos aquellos que piensan que tú los has abandonado, Señor. Para todos aquellos que dicen, me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y no consigo nada. Quizás es tiempo de que voltees a Dios. Quizás es tiempo de que busques a Dios. Dios conoce nuestro dolor, Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestras lágrimas, Dios conoce nuestras soledades, Dios conoce, lo conoce todo. ¿Habrá algo que Dios no conozca? Dios conoce mis pérdidas, mis temores. Nada hay oculto delante de Dios. Y a través de esta historia, Señor, a través de esta historia del libro de Ruth, hoy, Señor, puedo ver que tú no nos abandonas, que tú no nos dejas solo, que tú, Señor, extiendes tus brazos de amor para aquellos que se sienten solos, para aquellos que se sienten olvidados, para aquellos que sienten que han perdido la esperanza. Padre, oramos hoy nuevamente para que tú sigas siendo un refugio para los desamparados, para que tú, Señor, sigas consolando a los que lloran, para que tú, Señor, sigas libertando al cautivo, para que tú, Señor, sigas dándole provisión al necesitado, para que fortalezcas al que no tiene fuerzas, para que seas el defensor de aquellos que están esperando justicia, Señor. Tú eres el Dios de la justicia. Padre, para que tú te manifiestes con poder cuando parece que no hay salida, cuando parece que Señor, no hay más por hacer. Padre, tantos testimonios que tú nos muestras, porque tú abres caminos donde no los hay. Tú abres puertas que solamente tú puedes abrir y tú cierras puertas que solamente tú puedes cerrar. Y puertas que se abren y que tú cierras, Señor, comprender que son puertas de bendición para nosotros. Tú eres el Dios que restaura familias. Tú eres el Dios que sana las heridas. Tú eres el Dios que levanta al que está caído. Padre, que los que pueden estarte escuchando hoy sepan que tu historia no ha terminado. Que tú no has terminado, Señor. Que así como transformaste la vida de esta mujer descrita, llamada Noemí y Ruth, de la misma manera, Señor, tú tienes una nueva vida para nosotros en Cristo. Tú tienes, Señor, una manera de transformar el dolor de aquellos que te buscan, de aquellos que claman a ti conforme a tu palabra que me dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Acaso hay algún justo sin respuesta? Dice el Señor. Padre, dales fe para seguir caminando. Aun cuando no comprendamos tus propósitos y tu voluntad, que podamos caminar creyendo, Señor, aunque el proceso sea doloroso, aunque no pueda entenderlo, no pueda comprenderlo. Danos un corazón, Señor, danos un corazón como el de cada personaje que está descrito aquí. Danos un corazón bondadoso como el de vos, Señor, para ver al que está en necesidad, para ver al que está afligido. Danos un corazón dispuesto para ayudar, dispuesto para proteger, dispuesto para interceder a favor de los vulnerables. Sabiendo que la justicia está en tus manos, no en nuestras manos. Sabiendo que tú no desamparas, Señor. Tú eres el Dios de la justicia. Padre, Padre, tú eres el Dios de la misericordia. Tu misericordia es nueva cada día. Has derramado tu gracia sobre nosotros. Tú eres el Dios de la fidelidad y por eso podemos levantarnos en esta mañana a través de tu palabra, Señor,
para decir que el sufrimiento no tiene la última palabra, para decir que la desesperanza no tiene la última palabra, para decir que las pruebas, por más difíciles que parezcan, no tienen la última palabra. La última palabra la tienes tú. Y tu palabra dice: levántate, levántate y resplandece. Yo soy tu Dios. Soy el Dios de la misericordia. Soy el Dios de la gracia. Soy el Dios que entregó a su Hijo en sacrificio por amor de cada uno de ustedes. Jesucristo es su Redentor, dice el Señor. Jesucristo es la esperanza. Que el Señor los bendiga. Que tengan muy buenas tardes y que el Señor siga obrando en la vida de todos y cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.